Si se produce alguna novedad, volvemos inmediatamente con nuestra compañera a Barcelona y una palabra vuelve a la actualidad política. Esa palabra es, María, referéndum. Están negociando el Partido Socialista y Esquerra Republicana un referéndum. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, asegura en su última entrevista que ya están hablando de ello con el PSOE y los socialistas salen al paso con un no rotundo. No solo dicen que no es verdad, también lo califican como una fórmula divisiva. Escuchen. Està molt clar. Amnistia, autodeterminació. Nosaltres anem a parlar-hi del referèndum. Ja estem parlant del referèndum. I no deixarem de parlar del referèndum, passi el que passi a Catalunya. El Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum y de divisiones. No optamos ni ahora ni en el futuro por opciones que dividan a la sociedad. Vamos con nuestra mesa de análisis, hoy con la incorporación de Pablo Iglesias. Muy buenos días, también bienvenido a Emma López, José Manuel García Margallo y también el Mundo Val. Buenos días a los tres, a los cuatro. Tenemos que volver a hablar de referéndum. Pablo Iglesias, ¿por qué vuelve a aparecer esta referencia? ¿Será posible además que se lleve a cabo en esta ocasión? Yo creo que es lógico que Esquerra Republicana, que es un partido independentista, hable en todas sus reuniones con el PSOE o con quien proceda de referéndum, y más en un contexto preelectoral en Cataluña, donde va a haber una competición entre Esquerra y Junts por ver quién es más independentista. Esto es lógico y sensato. ¿El PSOE va a aceptar un referéndum de autodeterminación en Cataluña? Yo creo que no. Y no solamente por las dificultades en términos de legalidad para que eso sea posible, sino porque el PSOE no está de acuerdo con eso. A mí sí me gustaría. Nosotros sí somos favorables al derecho a decidir y probablemente la única viabilidad de España sea una estructura republicana y confederal. Pero el PSOE ni es republicano ni está a favor del derecho a decidir. Otra cosa es que Esquerra, lógicamente, como fuerza política legítimamente independentista, ponga encima de la mesa su reivindicación. ¿Pero por qué Esquerra dice que ya hace tiempo que se está negociando esto con el Partido Socialista? Es que no se está negociando, es que es falso. Ellos pueden decir que lo plantean y eso probablemente sea cierto porque está dentro de su hoja de ruta, pero no de la nuestra. Nosotros no vamos a aprobar nada que no esté dentro de la Constitución. El referéndum está fuera de la Constitución y por tanto no hay debate. Es una fórmula divisiva que además ya sabemos a dónde nos ha llevado y precisamente lo que estamos es en un camino de reconciliación para salir de ahí la amnistía, de ahí los indultos, y yo creo que lo que hay que hacer es esperar al resultado de las elecciones catalanas que van a ser dentro de nada, donde ella es una apuesta precisamente por la gestión y por la convivencia. Cataluña ahora mismo se enfrenta a muchos retos, tiene muchos problemas desde la sequía, el empleo, y lo que hay que hacer es ponerle solución a esos problemas desde la gestión, desde la reconciliación, desde la convivencia y mirando hacia adelante, pero siempre dentro de la Constitución, con lo cual esto es que no entra. José Manuel, ¿tú no te lo crees? No, primero quiero dar la bienvenida a Pablo Iglesias, ahora que está de fijo discontinuo en la hostelería, porque hemos debatido durante 2 años. Lo has denominado empresario. Pablo Iglesias es empresario. No, trabajador fijo discontinuo. Esto, si me permitís, es curioso que se haya hablado más de que yo monte un bar que de que Pablo Casado esté en un fondo de inversión de la industria armamentística. Esto yo creo que revela la situación del periodismo en España. Te he dado la bienvenida al mundo del trabajo, ahora vas a ver lo que es pagar el salario mínimo interprofesional. Y luego a ti te traigo, que eres mi presentador favorito por objetivo, un libro que debía ser de lectura obligatoria. Pero me vas a hacer campaña, me vas a hacer campaña. Claro, España, terra incógnita. Ya está, ya no hablo más de mi libro. Es francamente bueno y lo vas a leer con mucho cariño. Con mucho interés, pero dicho esto, ¿te lo crees o no te lo crees? Vamos a ver, que están negociando el referéndum es verdad como la vida misma. Es decir, cada vez que Pedro Sánchez ha dicho que no estaba haciendo algo, es que exactamente lo estaba haciendo. Aquí que está Pablo Iglesias, juró que jamás gobernaría por Podemos, luego juró que no habría indultos, luego juró que no derogaría la sedición, que no abarataría la malversación, que no habría amnistías. El resultado es el que es. Esto es el tiempo. Dicho eso, yo creo que no lo van a necesitar. Yo creo que lo que quieren Pedro Sánchez, si antes los separatistas era sacar a Euskadi y Cataluña a España, ahora lo que quieren es sacar a España de Euskadi y Cataluña. Eso lo pueden hacer vía modificación de los estatutos, ya lo intentó Maragall,
un estatuto que tenga el reconocimiento jurídico de la nación catalana, legitimación por los derechos históricos, no por la Constitución, leyes autonómicas que no dejen el menor margen a las leyes estatales, ocupación absoluta de la administración y diálogo bilateral singular de administración a administración como si fuese Estado soberano, la justicia terminando en el TSJ, Consejo del Poder Judicial, y Hacienda propia, si ya lo han dicho. Es una soberanía nominal para quedar en la Unión Europea, pero lo único que va a quedar de España allí va a ser Zara y la taberna que quiera poner Pablo Iglesias en las Ramblas. Y porque no les molesta el nombre. La mayor cesión de competencias la hizo el Partido Popular con Aznar a la cabeza. Pero qué tonterías estás diciendo. Pero oye, perdona, si se hace una afirmación hay que probarla. Tráfico. El pacto del Majestic, ¿te acuerdas? Sí. Tráfico, cesión del 15%, la había hecho Borrell. Están desarrollando competencias que se pasaron en el Majestic. ¿Quieres que me diga las competencias? No, es que no se puede decir cesión de competencias. Dígame usted cuáles. A ver, lo primero... No, dígame cuáles. Pero el mundo, una pregunta. Si el PSOE dice que no se está negociando un referéndum, ERC dice que sí, ¿nos vamos a ver abocados a la misma situación que en el 2016-2017? ¿Volvemos de nuevo a ese punto? ¿A dónde vamos? En primer lugar, que es una buena cuestión, y la segunda es ¿a quién nos creemos? Claro. Pablo lo ha dicho muy correctamente. A nadie sorprenderá que Esquerra Republicana de Cataluña en cada vez que se siente a hablar con el Partido Socialista le pida el referéndum, pero si son su ideología, sus ideas y sus ideales, ¿no? Yo lo que no me explico es cómo el Partido Socialista pretende seguir engañándonos. Mira, también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo en relación con que el Partido Socialista va a decir que no, porque no entra dentro de su ideología. ¿Qué les cuesta decir la verdad? Estamos sentados hablando del referéndum y les vamos a decir que no. En lugar de eso, utilizan la política esta vieja, casposa, rancia, de negarlo todo. No, a mí mientras que no me hagan la foto o me graben una conversación negociando el referéndum, yo lo niego todo. Porque claro, en puertas de la campaña de las elecciones catalanas, ¿cómo voy a decir yo que estoy negociando el referéndum? Están negociando el referéndum, si es que está clarísimo, está clarísimo que lo están haciendo. Luego habéis dicho una cosa que no estoy nada de acuerdo, ¿no? Ni tampoco con lo que dice el Partido Socialista. Es que el referéndum está prohibido por la Constitución. Hombre, que yo sepa, hay un referéndum de reforma constitucional, hay un referéndum de aprobación de los estatutos de autonomía y hay un referéndum consultivo, solo que tenemos que votar todos, no solamente una parte del territorio nacional. Pero no es la figura de la que están hablando. O sea que alguna solución a lo mejor le encuentran a esto del referéndum también. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a ir, lo volveremos a hacer. Si no hay referéndum, llegarán a la vía unilateral y nos encontraremos con el mismo pollo que ya montaron en el año 2017. Por cierto, que el Partido Popular se acaba de pronunciar sobre ese hipotético referéndum en boca de su portavoz, Borja Semper. La ley de amnistía en tramitación no va a ser suficiente para saciar las ansias independentistas, como no lo fueron los indultos, como no lo fue la rebaja de los delitos de malversación, o como no lo fue la eliminación del delito de sedición. Nada es suficiente, porque el objetivo político del independentismo es alcanzar la independencia de Cataluña. Claro, Pablo Iglesias, volver a proponer un referéndum, hablar de nuevo de independencia, de volverlo a intentar, ¿ese es el camino de la reconciliación, de la concordia? Lo primero que hay que decir es que es legítimo que los independentistas persigan sus objetivos políticos. Es constitucional, es democrático ser independentista en España. ¿Qué creo yo que va a ocurrir? Creo que los independentistas han entendido cuáles son las consecuencias de un enfrentamiento con el Estado, que no es un enfrentamiento político. El problema de los independentistas y de la democracia en España hoy tiene más que ver con los jueces que con los actores políticos. De hecho, está por ver que la amnistía sea ejecutable si el equipo político de Marchena decide que no es ejecutable. Eso me hace pensar que los independentistas han entendido que sin una reforma del Estado español es imposible alcanzar sus objetivos políticos y que toca involucrarse en una dirección de Estado diferente, que a mi juicio tiene que ser republicana. Creo que del mismo modo que los vascos lo han entendido perfectamente, creo que los independentistas catalanes han asumido, independientemente de lo que tengan que decir en campaña electoral, porque Puigdemont, digamos, va a forzar a Esquerra Republicana a decir cosas muy fuertes, han entendido que si no hay un cambio en el Estado español, lo que van a tener enfrente no son políticos españolistas, lo que van a tener enfrente es
un equipo de jueces apoyados por la monarquía española, apoyados por las élites de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del ejército, que van a decir: independientemente de la democracia, el Estado es mío. ¿Qué es lo que están diciendo algunos jueces ahora? Usted puede aprobar en el Congreso de los Diputados una ley de amnistía, pero aquí está el equipo político de las togas que va a tratar de impedir que la voluntad popular se transforma en ley y se puede ejecutar como... Emma, te lo planteo a ti. Reivindicar y reclamar el referéndum, la independencia... ¿Ese es el camino para la reconciliación en España de los españoles? Yo creo que el camino para la reconciliación, insisto, lo van a marcar los catalanes y las catalanas, en las urnas, en las próximas elecciones. Estoy convencida de que Salvador ya va a ser presidente y a partir de ahí se escribirá una página nueva de la historia. Hay quien puede seguir con unos discursos que yo estoy convencida de que no son los que tocan ahora, pero es legítimo. Es una pugna que tienen ahora entre Junts y RC. Ellos sabrán lo que hacen, nosotros sabemos lo que queremos y a dónde queremos llevar Cataluña, que es a una zona y a un momento mucho más próspero, que será mejor para los catalanes y catalanas. Seguiremos hablando de este asunto. Otra cuestión, Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se defiende, María. Y lo hace atacando. La presidenta madrileña, durante su viaje institucional en Chile, ha aprovechado para calificar lo que ella considera una estrategia contra ella y también para exigir explicaciones al presidente Sánchez y, por supuesto, a su mujer. De viaje institucional en Chile ante los medios de comunicación, Isabel Díaz Ayuso ha evitado pronunciarse sobre el caso que afecta a su pareja, Alberto González Amador, porque el caso, señala, está judicializado y el debate político, añade, desequilibrado. Lo está, asegura, al haberse publicado los datos de un particular, lo que ha supuesto que el propio Colegio de Abogados, junto con otros colectivos, denuncien y se querellen contra la Fiscalía. Y luego es una estrategia, a mi juicio, chavista y putinista, esto de trasladar los datos de un particular sin escuchar cómo se ha de defender. Son las explicaciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid da sobre la situación de su actual pareja, cuando acaba de ser citado como investigado por la jueza de instrucción número 19 de Madrid por 2 presuntos delitos de fraude a Hacienda y uno de falsedad en documento mercantil. El mismo día en el que conocíamos esta noticia, el presidente del Gobierno, desde Bruselas, lanzaba este mensaje. Una responsabilidad que tiene en primera persona como presidente del Partido Popular, y es exigir las responsabilidades políticas que a día de hoy aún no ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero Ayuso, desde Chile, recoge la pelota y se la lanza a su tejado. Creo que va siendo hora de que dé explicaciones y que las dé él. Y creo que también es importante que las vaya dando Begoña Gómez, su mujer. Ante la acusación de Miguel Ángel Rodríguez por amenazar a periodistas, la presidenta madrileña saca pecho de la que también es su profesión y se muestra claramente del lado de su jefe de gabinete. Margallo, ¿tú crees que la presidenta de la Comunidad de Madrid en esos primeros momentos, primeros días, se equivocó en algunas cosas a la hora de defender su posición? Vamos a ver, es que los hechos hay que juzgarlos como hechos. Aquí lo que nos encontramos es que un ciudadano particular tiene un problema con Hacienda, con la inspección que luego pasa a la Fiscalía. Tiene una relación, no es una relación familiar todavía, con Isabel Díaz Ayuso. Y lo que nos encontramos como tema, es decir, lo que se está intentando decir es que Isabel Díaz Ayuso tenía que conocer que estaba en una situación particular. Yo no sé si cuando tú empezabas con una chica le empezabas a hablar de los gastos deducibles y los ingresos computables. Yo desde luego no. Entonces me parece bastante absurdo. Lo que sí sabemos, y es gravísimo en un Estado de Derecho, es que las instituciones, perdóname, no me vuelvas a interrumpir. Si no tienes argumentos, déjame exponer los míos. Pero cuando te toque, que eso es la democracia. A ti te toca en un momento y a mí en otro. Bueno, hay un artículo de la Ley General Tributaria, que me parece que es el artículo 93, que dice que no se pueden filtrar datos de un expediente que está viendo por la agencia tributaria. Si no, estás inerme. Si mañana te dicen a ti que has hecho eso, te pueden arruinar tu carrera política. Y hay otro que es del Código Penal que dice que la Fiscalía tampoco podrá hacerlo. Eso es lo que hacen todos los regímenes autoritarios cuando utilizan las instituciones del Estado como arma
política contra sus adversarios, violando el principio de legalidad. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Yo no voy a hablar de lo que hay en el otro lado, en la coldosfera, que me parece que es más llamativo de lo que sabemos. El rescate de Europa, el rescate de Plus Ultra, el del Seagate, violando las normas de la Unión Europea, entrar en Schengen, con no sé cuántas maletas que no están. No quiero hablar de eso, quiero hablar del respeto de la legalidad de separación de poderes, porque eso es defender la democracia. Y el gobierno claramente lo ha violado. No es tolerable que el ministro de Hacienda informe de unos datos que por definición tienen que ser secretos. La pareja de Ayuso no es un ciudadano particular, es un comisionista de Quirón, que es la empresa sanitaria que más se ha beneficiado de las decisiones. Vamos a quedar en que la democracia es no interrumpir. Es un comisionista que se ha hecho millonario gracias a su relación con la empresa que ha recibido más beneficios de la privatización de la sanidad madrileña, que ha dependido de Isabel Díaz Ayuso. Con el dinero que ha ganado la pareja de Ayuso, gracias a su relación con la empresa que se beneficia de las decisiones políticas de Ayuso destrozando la sanidad de los madrileños, este señor se compra a tocateja con 700.000 euros y 500.000 de hipoteca un piso en el que, casualidad, termina yendo a vivir la presidenta de la Comunidad de Madrid. No es un ciudadano particular, es un comisionista que se ha hecho rico gracias a su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y Edmundo quiere opinar sobre esta cuestión. Una cosa para terminar. Es cargo público. Hemos quedado que no interrumpíamos. La corrupción no es un problema de deshonestidad. La corrupción no es un problema de falta de honestidad. El problema no es que se hagan ricos el hermano de Ayuso, la pareja de Ayuso o los padres de Ayuso. El problema es que la corrupción es una forma de gobierno que permite la privatización sanitaria. Eso es lo que está detrás de este caso. Yo lo que digo, Pablo, es, aparte los dos delitos fiscales respecto de los que ya ha mostrado, al parecer, según nos han exhibido desde la Fiscalía, la conformidad, el abogado, buen abogado, por cierto, al que conozco personalmente, ¿eso que has contado es delito? O sea, en esto que estás tú contando respecto a que la clínica Quirón, esto ya te lo he escuchado muchas veces en el Congreso de los Diputados, no, las malvadas eléctricas, los malvados bancos, el malvado Zara, etcétera, etcétera. O sea, todo esto no es. ¿A ti te parece bien? Es delito. ¿A ti te parece bien forrarte gracias a Quirón porque eres la pareja de Ayuso? ¿A ti te parece bien intentar vender a costa de marfil vacunas contra el coronavirus 10 veces más caras? Termina el mundo. Que se dedicara a eso. Pero hay que reconocerle la libertad a cada uno. La libertad de estafar, de salir, de estafar a la hacienda pública. Con quien le dé la gana. Y si resulta que no ha cometido ningún delito, yo no entiendo de verdad todo este lío. Están persiguiendo por fraude fiscal y evasión fiscal. Por una cosa que ha hecho un ciudadano particular con el que tiene una relación sentimental y habita en una casa. Cuando ya la que se compra con el dinero que le da Quirón gracias a las privatizaciones de su pareja. Hombre, Emma todavía no ha hablado sobre este. Yo creo que termina el mundo. No, pero es que sobre todo siendo un ciudadano particular, yo lo que me quedo asombrado y asustado, tal como ha dicho Margallo, efectivamente, es en que se desvelen datos de la intimidad de las personas contra la ley. Porque es que la ley es clarísima en este sentido. Yo creo que es insostenible, creo que tiene que dimitir, creo que va a acabar dimitiendo y que lo que están haciendo es entretener todo este tiempo de forma desesperada, señalando a todos menos a los culpables. Este es un ejemplo. Nunca dejan hablar cuando hablamos de este tema, se ponen muy nerviosos, siempre apuntan al dedo, pero jamás miran a la luna, que si las filtraciones, que si es secreto. No, vamos a ver. Se ha señalado a la Fiscalía, se ha señalado a Hacienda diciendo que era una brutal y salvaje inspección de Hacienda cuando él mismo había reconocido que había cometido los delitos. Delitos, Margallo, no es una inspección, son delitos. Se ha acusado y amenazado a medios de comunicación de forma muy grave. Os habéis negado a condenarlo, sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Madrid, donde hemos presentado una moción de urgencia y ni siquiera habéis querido debatirla. Estáis intentando desviar la atención y por eso metéis por medio a Air Europa. Air Europa, la segunda mayor aerolínea española,
4.000 trabajadores. ¿Qué hubierais hecho? ¿La hubierais dejado caer, Margallo? ¿Me estás diciendo que la hubierais dejado caer? Avión. Porque lo que se ha hecho es dar un préstamo de 615 millones de euros. Mientras tanto, Ayuso ha seguido victimizándose, que es como su gran estrategia. De verdad, y lo digo delante de Pablo Iglesias, ¿vamos a hablar de abuso y de acoso a políticos? ¿En serio ella está para hablar? Porque es que se está persiguiendo a su entorno. No, hombre, no. Su entorno lo que ha pasado es que se ha enriquecido, que vamos, es mejor que doña Manolita. Persona que se le acerca, persona que se enriquece. Y mientras tanto, ¿qué es de lo que no quiere hablar? ¿De qué no queréis hablar? Pues mira, no queréis hablar de que dio una rueda de prensa para defender a un imputado. No queréis hablar de que esta mujer vive en un piso pagado de forma muy cuestionable y tras un fraude fiscal, lo cual, por cierto, podría ser, y tú lo sabes bien, Edmundo, un delito, porque es aprovechar los frutos de un enriquecimiento porque ya está resuelto ilícito. por la sentencia de Urdangarín. Perfectamente. En un caso en el que además cuando se habla de derecho hay que hablar de derecho. La principal cliente de una empresa. ¿Me dejáis hablar, por favor? Cuando se habla de derecho se habla de derecho. El principal cliente de una empresa que ha pasado con la facturación de 20 millones a 400 millones. Por cierto, con la privatización sanitaria de fondo. Es que no hay excusa y lo sabéis. Y yo os pregunto, si en vez de ser Ayuso la protagonista de esta historia, hubiera sido Pedro Sánchez, al que estáis acusando, cuando además la Oficina de Conflicto de Intereses ha archivado el tema, yo no. ¿qué estaríais diciendo? Yo no he acusado a Pedro, ¿qué estarías diciendo, Margallo? Dilo. En un minuto, pero dilo. Los personajes. Hombre, porque lo sabemos todos. Vamos a ver, que vamos a pedir auditorías en todos los ministerios que pero han si pedido ya lo ha pedido Puente. Vale. Óscar Puente ya ha pedido esa auditoría. Si es que vais tarde. Me preguntas y te contestas tú, haces la contestación que yo debo hacer. Hombre, regular. Tú has hablado de Europa, hablaremos mucho de Europa y de Venezuela, pero Plus Ultra era una compañía que tenía un avión. Tenía unas pérdidas acumuladas. Estás hablando de Europa, no cambies de tema. Oye, porque déjame no que hable de lo... Sí, pero ya es que oye... Emma, tiene un minuto. Que me digan lo que tengo que hablar ya, me mandan la inspección de Hacienda cuando me levante. Plus Ultra, un avión. Pérdidas de 31.200.000 acumuladas. Va a todos los bancos y al ICO, no le dan un crédito y se lo dan. Y a partir de ahí empezamos a hablar. ¿Dónde están las 200 maletas o las 40 maletas que no pasaron por seguridad en el aeropuerto de Barajas y que fue recibida por un ministro que fue en su coche particular, conducido por un ciudadano famoso llamado Koldo y con un presidente que está en Dama? ¿Eso es verdad o no es verdad? No queréis hablar de Ayuso. No queréis hablar de Ayuso, está claro. Mira, yo en la siguiente legislatura, si ganan, ya te van a decir lo que me tienes que preguntar y lo que yo tengo que contestar, pero mientras dure esto, a mí me gustaría hablar de lo que yo quiero. Que era una policía paralela para tapar los casos de corrupción, de aprovechamiento del Estado. Y Godoy fue un pedazo de inútil. Pero estamos hablando ahora, que hablamos de la mujer del presidente y dominicana, ¿hablamos? Estás hablando de la mujer del presidente, pero sin embargo no quieres que hablemos de cómo Ayuso vive con un imputado bajo una casa, bajo un techo comprado tras un fraude fiscal. Es que es curioso. Ayuso, hubo dos inspecciones de la Fiscalía española y una de la Fiscalía Europea. Y se decretó que no había ningún delito. Los tres casos se archivaron. Nadie ha demostrado por ahora que el enriquecimiento de la pareja de Ayuso o novia de Ayuso venga determinada por una intervención del gobierno de Madrid. Se ha hecho exactamente lo contrario. Pero ha reconocido el delito fiscal, ¿eso también lo vas a negar? Y no podemos negar que tenemos otro asunto, Margallo. Tenemos otro asunto, otra cuestión. Ha reconocido Venga, pero termina. nadie ha mezclado a Ayuso. La semana también arranca con un titular político, que son varios titulares, que protagoniza Yolanda Díaz, su candidatura para liderar Sumar. Redacción, Herrera. Triunfa Jaime, esa candidatura se impone en la asamblea de Sumar, pero lo hace con baja participación y les explico. En Sumar hay inscritas 70.000 personas. Para esta votación se abrió un censo específico al que se apuntaron unas 14.500, de las cuales solo votaron poco más de 8.000. Y esto es un 11,6% de las 70.000 de origen, con lo cual baja participación, pero eso sí, ¿quién votó? Votó a favor de Yolanda Díaz mayoritariamente. De los 8.000 y poco, 6.600 votos tuvo apoyando su candidatura, 760 abstenciones y 606 votos en blanco. De esta forma, ella consigue 74 puestos en la dirección frente a las 4 que tenía Sumar Baleares. Así
define su proyecto político. Sumar no va de ganar las elecciones, Sumar va de ganar el país. Y cuando decimos ganar el país, decimos algo tan sencillo como transformarlo. De esto y para esto va la política. Por eso es tan importante lo que estamos haciendo. La verdad, Pablo Iglesias, que Sumar nace con ciertas dificultades. Vamos a hablar de ese conflicto en origen con Podemos, los resultados de las elecciones gallegas, los posibles resultados en las próximas elecciones, pero su líder, ella, la vicepresidenta del gobierno, habla de quedarse. Hemos venido para quedarnos y tener peso en el gobierno. Está muy bien. Lo que pasa es que 7 veces más personas eligieron a Ione Belarra, líder de Podemos, que a Yolanda Díaz, líder de Sumar. Es una formación política con muy poquita militancia, con muchos problemas territoriales, y creo que con el tiempo, y lo lamento, porque yo tuve mi parte de responsabilidad en eso, se ve que Sumar es un intento de sustituir a Podemos por una izquierda mucho más dócil. Ahora quien manda en el gobierno es Pedro Sánchez. Cuando no mandaba solo Pedro Sánchez, se hablaba de vivienda, se hablaba de ley trans, se hablaban de políticas de igualdad, y ahora solamente se habla de la amnistía y en todo caso del caso Koldo. Creo que la gente puede notar perfectamente las diferencias de cuando había un gobierno de coalición a cuando había un gobierno que ya no parece de coalición, y basta ver la agenda informativa para darse cuenta de eso, y darse cuenta también de que a Podemos sí se le atacaba mucho desde los medios, y la policía patriótica actuaba contra Podemos y había casos de lawfare, y esto con Sumar no pasa. Creo que cada vez hay gente que se va dando cuenta que hace falta una izquierda que no le ría todas las gracias al poder y que se gobierna en coalición, incomode a su socio, porque gobernar en coalición es eso. Son dos partidos que no están de acuerdo en todo y que claro que tienen que mostrar sus desacuerdos y claro que tienen que negociar. Y luego, para representar a la izquierda hace falta militancia y gente que participe en los procesos. ¿El PSOE gobierna ahora más cómodamente con esta formación? El PSOE gobierna cómoda, felizmente. No sacan los presupuestos y gobiernan cómodos. Bueno, Pablo, ya nos conocemos, ya sabemos cómo va esto, que parece que antes de Podemos había la nada y después del Podemos tampoco. La realidad es que España ahora mismo, pues por ejemplo, tenemos unas cifras récord en Semana Santa, estamos creciendo 5 veces más que la eurozona, estamos creando 4 de cada 10 puestos de trabajo que se crean en Europa, tenemos, yo qué sé, unas cifras récord de afiliación en la Seguridad Social. Yo creo que está bien, estamos subiendo el salario mínimo interprofesional. Bueno, ahí seguimos, estamos mejorando las pensiones diariamente, y es que, bueno, más allá de que quizá las noticias, el foco se centra solo en una parte, este gobierno funciona, sigue trabajando y sigue mejorando la vida de la gente. Y yo creo que es en lo que tenemos que estar, y para eso pues le deseamos la mejor de las suertes a Sumar y que sigan ahí en un gobierno. ¿Os preocupa fuerte? Que Sumar no sea un partido fuerte? ¿Que no consiga la solidez Nosotros necesaria? somos el Partido Socialista y estamos muy tranquilos, o sea, no necesitamos, está bien, y que les vaya lo mejor posible. Bueno, yo no sé, creo que Sumar se está equivocando, y sin yo tener ninguna sintonía ideológica con Pablo, pues la verdad es que coincido efectivamente con él. Me parece que aquí hay un grupo de población, hay un conjunto de población que quiere otra izquierda diferente, que no es Sumar. Y yo creo que se están confundiendo esencialmente por una idea esencial, porque es que al final te diluyes en el otro partido, en el grande. En fin, yo creo que tengo cierta autoridad para hablar de este tema aquí. Te conviertes en el Partido Socialista marca blanca y entonces al final la gente vota marca auténtica, ¿no? Que es lo que le pasó al partido en el que yo militaba anteriormente. Se convirtió en un partido de derechas y la gente pues procedió a votar al partido de derechas, al Partido Popular, como es evidente. Y yo creo que ese es el riesgo en el que se enfrenta Yolanda Díaz y sin que sirva de precedente, pues voy a estar de acuerdo con Pablo precisamente en que creo que hay una parte de la población que no se va a encontrar, muchos de ellos son amigos míos, por eso lo digo, no porque me lo esté inventando, porque te lo dicen, no, es que, a ver, yo soy de izquierdas, pero no soy de Sumar, yo creo que la izquierda es otra cosa.
que es lo que representaba pues Pablo y lo que representaba Podemos. Margallo, ¿por qué abres los brazos? No, vamos a ver, porque esto es un movimiento muy claro, es decir, esto es una operación de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que intenta, y en esto estoy de acuerdo con Pablo, es acabar con un movimiento que le resultaba modesto, que es Podemos. Entonces hace dos cosas. Asume algunas de sus planteamientos en el propio Partido Socialista Obrero Español, que ha dejado de ser un partido socialdemócrata volcado en la igualdad y la solidaridad para ser otra cosa, y lo que hace es crear un movimiento títere que es Sumar, que ya ha cumplido su misión, que es acabar con Podemos y despejar la duda de la hegemonía de la izquierda. Esto no tiene más misterio que esto. Porque Yolanda Díaz, la verdad es que yo no le he oído nunca una sola idea constructiva. Es decir, me decían el otro día, he ido a una conferencia de Yolanda que ha durado hora y media. Dice, ¿de qué hablaba la conferencia? Dice, no, eso no lo ha dicho. Pero en temas de economía. El mayor paro de la Unión Europea, el mayor paro juvenil de la Unión Europea, 29%. En competitividad, que es lo que permite pagar salarios justos y mantener este bienestar, en 10 años, España ha avanzado el 0,3, la Unión Europea el 0,9, cada vez menos competitivo. ¿Os molesta que España vaya bien, Margallo? ¿Os molesta? ¿De verdad? De verdad, Gemma, solo te molesta cuando te interrumpo yo, cuando te interrumpo. No, pero es que yo estoy dando números y cifras. Si no estás de acuerdo, rebátelos, pero no me digas que tengo que hablar. Bueno, todo el tema del desequilibrio de las cuentas públicas, y aquí se ha acabado el recreo, porque el Banco Central ya no va a comprar deuda pública y porque tenemos unas reglas fiscales. Y tenemos un índice que a Pablo Iglesias le gusta mucho, porque es izquierdista de verdad, que es el índice de malestar de Ocun, que es la suma de desempleo y la inflación. El índice de malestar de Ocun de España es el más alto de la Unión Europea, y desde que está Sánchez en Moncloa desde 2018 ha aumentado un 50%. Salga usted a la calle y pregunte la suma de desempleo y malestar si puede comparar con el resto de la Unión Europea. Si el nivel de ambición que tenéis para España es que el paro sea el más alto, el paro juvenil el más elevado, la competitividad más baja, las cuentas públicas las más descontroladas y que el índice de malestar sea el peor, estáis haciéndolo muy bien. Y no sois capaces de hacer unos presupuestos. Hemos bajado la deuda pública 17 puntos. Y por cierto, hemos reducido el paro juvenil a la mitad desde la época en la que tú te sentabas en el Consejo de Ministros. Hombre, un poquito de pudor. Que yo heredé menos de un Zapatero. Pablo pedía menos de un minuto. Rodríguez Zapatero tuvo que salir en un maletero de Moncloa. Creo que Margallo va a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que Pedro Sánchez duerme ahora más intranquilo. Nosotros no éramos un socio dócil, pero éramos un socio eficaz. Los números para la moción de censura que hizo presidente a Pedro Sánchez conseguimos Marta Pascal y yo. Cuando había que conseguir los votos de H. Bildu y de Esquerra, nosotros hacíamos los deberes. Lo que ha ocurrido ahora con la convocatoria de elecciones en Cataluña, si nosotros hubiéramos estado, todo el mundo sabe que eso hubiera ido por un camino distinto. Dóciles no. Negociando a cara de perro con el PSOE, pero eficaces, sabiendo hacer las cosas. Bueno, parece que hay concordia en esta mesa, incluso podemos a cierta, Oye, tú eres el más rojo oportunidad. De los rojos, he estado siempre de acuerdo. Este movimiento rosa que han creado sirve para sonreír, para cosas chulísimas. Y mira, me queda un minuto, pero quiero terminar con esta imagen. Miren, nada menos que el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, al galope en una veloz cuadriga. Ha ocurrido durante el Paso Blanco murciano, donde el presidente encarnó al emperador Teodosio I el Grande. ¿Qué os pasa? ¿Por qué hacéis gestos? Pues me estoy imaginando a Margallo montado. Es insólito. ¿Tú te subirías a eso? No, si te subes, yo me subo. Yo te invito a que entremos en Cartagena a vela y con una gran bandera nacional que sé que a ti te emociona. Recitando republicana. Pero ¿por qué sorprende tanto este tipo de imágenes en un político? ¿Consideráis que un político no debe prestarse a este tipo de...? Sí, claro que sí. Mira, Margallo dice que... Hay que ser más natural. A mí me da vergüenza, ¿A ti? A mí este tipo de espectáculos me parece propio pues de esa política pueril que hacen los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, que se dedican a hacer este tipo de cosas pues para tenemos que terminar. Feliz Semana Santa, pero nosotros volvemos mañana. Gracias. Buenas tardes.